vamos a estudiar juntos Hechos capítulo 12. Dos muertes, dos destinos. He titulado este estudio el día de hoy. Así vamos a continuar la historia a través del libro de Hechos, donde encontramos este relato de los acontecimientos relacionados con los primeros creyentes cristianos, su afianzamiento, su multiplicación primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, tal como prometió nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores que habrían de recibir el Espíritu Santo. Entonces la iglesia se sigue consolidando, no solo entre los judíos que se convierten al Señor, sino también con los gentiles, como hemos visto la semana pasada y la antepasada con la familia de Cornelio. Pero además también se sigue consolidando la difusión del Evangelio. Pero al mismo tiempo se van dando y se van multiplicando las pruebas y las persecuciones en contra de los cristianos. Vamos a Hechos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir comentando conforme vamos leyendo. Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Menciona este capítulo 12, en el versículo 1, al rey Herodes. De hecho, este nombre nos va a sonar muy familiar, pero resulta que en la historia bíblica hubieron varios Herodes. Uno de los más célebres fue Herodes el Grande, en los tiempos en que nació nuestro Señor Jesucristo, aquel que construyó, reedificó el complejo del templo en Jerusalén y que hizo grandes monumentos, Herodes el Grande. Pero este rey Herodes, del cual se hace referencia aquí en Hechos capítulo 12, se refiere a Herodes Agripa, nieto de aquel Herodes el Grande de la época de cuando nació nuestro Señor Jesucristo, Herodes Agripa I. Sobrino también, este Herodes Agripa I, sobrino de Herodes Antipas. Herodes Antipas es el Herodes cuando nuestro Señor Jesucristo ya era adulto, el Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista, ese era Herodes Antipas, el tetrarca. Y este rey Herodes, del cual estamos hablando el día de hoy, es padre de Herodes Agripa II, el rey Agripa, con el cual va a tratar el apóstol Pablo hacia los finales del libro de Hechos, y lo vamos a ver más adelante en capítulo 25 y 26. Este rey Herodes fue nombrado rey de los judíos por el emperador romano Claudio entre los años 37 hasta el 44 de nuestra era, después de Cristo. Y se nos dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El maltrato sufrido por varios discípulos a manos de Herodes fue parte del costo que implicaba y que implica incluso en la actualidad ser un seguidor de Jesucristo. Si a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, lo insultaron, lo calumniaron, le escupieron, lo azotaron, lo golpearon y finalmente lo mataron, ¿qué pueden esperar sus seguidores? Nuestro Señor Jesús dijo, solamente voy a citar un poquito de lo mucho que dijo nuestro Señor Jesús al respecto. En Mateo 10:22 dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. En Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el apóstol Pablo, acá en el relato del libro de Hechos, estamos leyendo de él como Saulo de Tarso. Más adelante será el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12 escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Qué extrañas promesas tenemos en esta parte del Evangelio, ¿no? Es una promesa que no sería muy agradable, definitivamente no es algo que deseáramos que nos suceda, experimentar persecución. Efectivamente, ser cristiano, lo digo como testimonio personal y sé que cada uno de ustedes también lo puede reafirmar, ser cristiano es lo más hermoso y sublime que le pueda suceder a un ser humano. Ser cristiano significa tener vida eterna,
estar bajo el amoroso cuidado y protección de nuestro Dios, del Creador del universo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, ser herederos del reino de los cielos, ser hechos hijos de Dios. Ser cristiano es recibir las promesas de Dios para sus hijos, gozar del sustento, de la provisión de Dios, tener la verdadera paz que el mundo no te puede dar. Todo esto y muchas bendiciones más por el hecho de ser cristianos. Sin embargo, no debemos ignorar ni tampoco tratar de encubrir ni asolapar el hecho de que en el caminar cristiano se pueden presentar también grandes aflicciones, sea por pruebas que atravesamos o sea por persecuciones o maltratos que podríamos experimentar por causa de nuestra fe también. La diferencia es que sea cual sea la prueba que atravesemos, el creyente tiene a alguien muy grande en quien sostenerse. Y sabemos además cuál será nuestro fin y que todas las cosas siempre nos ayudan para bien. Entonces, el relato nos dice que Herodes Agripa I, en el versículo 2 dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Recuerden cuando Jesús llamó a sus apóstoles, los hijos de Zebedeo, dos pescadores, Juan y Jacobo. Juan, el discípulo amado, y Jacobo, uno de los dos Jacobos que había en este grupo de 12 apóstoles. Algún tiempo atrás, antes de que Jesús muriera y resucitara, Jacobo y Juan se habían acercado con su madre donde Jesús para hacerle una petición especial. Y le dijeron a Jesús que Jacobo y Juan querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando Jesús estuviera en su reino. Entonces nuestro Señor les contestó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora ya en el relato del libro de Hechos, a la altura del capítulo 12, estamos viendo que esto se cumple en Jacobo, hermano de Juan. Ya han experimentado persecuciones. Pedro y Juan ya habían sido echados a la cárcel un par de veces. Y la cosa no se detiene ahí. Ahora en el capítulo 12, Jacobo, uno de los apóstoles, el hermano de Juan, es asesinado, es ajusticiado, ejecutado, mejor dicho, por Herodes. Y sucede esto así, dando cumplimiento a esto que Jesús les dijo. Pueden beber de mi vaso y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Es decir, Jesús les dijo, ¿van a poder pasar por lo que yo voy a pasar? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Entonces les dijo, bueno, a la verdad van a pasar por eso. Pero sentarse a mi diestra o a mi izquierda, eso no es mío darlo, es solamente a quienes está preparado por mi Padre. Entonces todos los apóstoles, todos, excepto Juan, sufrieron muertes violentas por causa de su fe en Jesucristo. Juan también fue martirizado, pero no murió siendo martirizado, murió de viejito, de muerte natural, pero también sufrió bastante el apóstol Juan. Pero todos sufrieron muertes violentas y por causa de su fe en Jesucristo y la propagación del Evangelio. Y al igual que ellos, al igual que los 12 apóstoles al principio, muchos millones de cristianos alrededor del mundo han muerto por causa de su fe desde los primeros años del cristianismo hasta la actualidad, aunque nos parezca mentira. Se estima que alrededor de 250 millones de cristianos alrededor del mundo actualmente sufren persecución. Por supuesto que esto es mucho más crudo en Asia y en África, sobre todo en Asia, en los países donde hay persecución por causa de extremismo religioso, en los países musulmanes. También en la India, los grupos radicales hindúes obligan a los cristianos a convertirse al hinduismo, a dejar el cristianismo, o incluso te matan o te ajustician. Googleen y van a ver incluso a niños que son rociados con combustible y son prendidos vivos por causa de creer en Jesucristo. Casas de misioneros, de pastores incendiados y perseguidos. Eso es en la actualidad, pero a lo largo de la historia
desde los tiempos de Hechos de los Apóstoles hasta la actualidad, el número es incontable, el número de cristianos que han muerto por causa de su fe. Es decir, cristianos que han bebido o que están bebiendo la copa, el vaso del Señor, la copa del sufrimiento y el martirio por causa del reino de los cielos. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a beber de esa copa y a ser bautizados con ese bautismo? Es una pregunta desafiante y no es para responderla desafiantemente tampoco. Debemos reconocer que es muy difícil. Quizás quisiéramos decir como Pedro, sí, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y quizá lo dijéramos con muy buena intención, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser mártires, para ser testigos de Jesucristo. Versículo 3, Hechos 12:3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Aprender, o sea, a atrapar, no aprender de encender. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes era capaz de hacer cualquier cosa con tal de consolidarse en el poder y agradar a las multitudes. Se nos dice en el texto que como matar a Jacobo agradó a los judíos, entonces también atrapó a Pedro. Él era en realidad, a pesar de haber sido declarado rey en Israel, era un súbdito romano y trataba de congraciarse con los judíos quizás para evitarse problemas, evitar disturbios políticos. Pero lo que sí es cierto es que Herodes buscaba agradar a los judíos aún actuando en contra de Dios y actuando en contra de la justicia. Mató por matar a Jacobo. A veces sucede eso. Hay personas que no se conducen de acuerdo a lo que es justo, sino tratando de agradar a otros para lograr sus objetivos. Pero no debe suceder así con los creyentes cristianos. Nuestra norma de conducta siempre debe ser de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a nuestro anhelo de agradar siempre a Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces se dice que en el versículo 3 prendió a Pedro, atrapó a Pedro, y que era en ese tiempo la época de los panes sin levadura, los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura es una festividad judía, una fiesta judía, la fiesta de los panes sin levadura. Fiesta judía que duraba 7 días y que se celebraba a partir del día 15 de Nisan, que es aproximadamente entre marzo y abril de nuestro calendario. Y seguía inmediatamente después de la celebración de la Pascua judía. Y esta celebración de los panes sin levadura servía para recordar la premura y las angustias y contrariedades con las que Israel tuvo que salir rápidamente de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cuando se fueron para ese viaje hacia la tierra prometida. En la Biblia hay varias veces que la levadura se presenta como un simbolismo que puede representar el pecado o también las malas enseñanzas, las doctrinas erróneas. Entonces, un pan sin leudar es un cuadro, como una figura de la santificación de los creyentes, es decir, el perfeccionamiento que el creyente tiene en Cristo, que lo va limpiando de sus imperfecciones. Versículo 4, Hechos 12:4. Y habiéndole tomado preso, Herodes a Pedro, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Debía ser muy importante para Herodes tener a Pedro capturado, ya que le puso 16 soldados para que se encargaran de vigilarlo día y noche, divididos en 4 grupos de a 4. De hecho, la intención de Herodes era matar a Pedro cuando terminara el tiempo de la fiesta, y por eso esa estrecha vigilancia en torno al apóstol Pedro, como para que no hubiera ninguna excusa, ninguna posibilidad de que se pudiera escapar. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Jacobo acaba de ser asesinado, acaba de ser ejecutado por Herodes, y Pedro sería el próximo, de acuerdo con los planes de Herodes. Pero la posición de la iglesia era de perseverar en oración, no de desanimarse
o no de sentirse derrotados. Tampoco, por supuesto, ni que se les ocurriera elaborar un plan para rescatar a Pedro. Pero, ¿qué es lo mejor que pudo hacer la iglesia? Lo más importante que pudo hacer la iglesia en ese momento, lo dice la segunda mitad del versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En la oración es donde encontramos sabiduría y guía del Señor para hacer lo que debemos hacer o para que el Señor interceda y actúe de acuerdo a su voluntad también. Muchas veces se pueden presentar situaciones que se encuentran totalmente fuera de nuestro control, que nosotros quisiéramos que fueran de otra manera, pero no las podemos resolver. Es como lo que han experimentado muchas familias y quizás algunos de ustedes en estos tiempos, cuando un familiar querido se enferma, por ejemplo, con COVID y se le lleva a un hospital. El protocolo del hospital es que ingresa tu familiar y ya no lo puedes ver. No puedes ver, no puedes ingresar, ellos lo reciben y tú no hay nada que puedas hacer mientras él está adentro y no sabes si está bien, si está mal, si lo están atendiendo, si le han puesto el oxígeno, en qué condiciones lo tienen, porque simplemente no puedes entrar a estar con él. Sobre todo en los hospitales, bueno, en la realidad la mayoría, todos los hospitales están colapsados y están en una completa emergencia sanitaria. Entonces hay un momento en el cual te sientes frustrado porque no hay nada que puedas hacer, no está en tus manos. No puedes entrar, no puedes ayudar, no puedes facilitar cosas, no puedes atender a la persona que amas. Y hay una tremenda frustración y un sentimiento de impotencia en situaciones de esa naturaleza. Yo lo he experimentado y estoy seguro que ustedes, cada uno de ustedes también lo ha experimentado en diferentes momentos de su vida. Pero son esos momentos cuando tenemos que desparramarnos en los brazos del Señor. Hacemos lo que podamos hacer, pero hay veces que por más que queramos, hay cosas que ya no podemos hacer. Quizás algo parecido le pasó a Moisés con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y se encontraron por el frente con el Mar Rojo. No podían hacer nada, estaba el mar, el desierto y los ejércitos de Faraón a la espalda. Y no había ninguna solución humana, no había salida. Pero esa situación, que aparentemente era una situación ya perdida, para Dios no era una situación perdida. Entonces, nuestro Dios es un Dios de imposibles y sus hijos deben confiar en el poder y en la sabiduría del Señor. Él siempre tiene control de todas las circunstancias. Nuestra parte es orar y orar sin cesar, perseverando y con plena certidumbre de fe. Y Dios puede actuar de una manera o puede actuar de otra, según la voluntad del Señor. Él siempre va a actuar según su voluntad. Veamos ahora qué sucede con Pedro. Versículo 6, Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y dos guardias delante de la puerta que custodiaba la cárcel. Recuerden, 4 grupos de 4. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. En este tiempo de la época de la fiesta de los panes sin levadura, la época de la Pascua, son tiempos donde está terminando el invierno en Israel, son tiempos de bastante frío. Saca tu manto, vístete, saca tu manto también y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que tenía una visión. Pedro estaba pensando que estaba soñando, que estaba alucinando, pero todavía no se daba cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo. El ángel que se le aparece, que rompe las cadenas, que le dice que lo siga, y él le sigue. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios actúa así soberanamente. Dios pudo haber librado de la mano de Herodes a Jacobo, pero no tuvo a bien hacerlo en esa circunstancia. Pero sí tuvo a bien hacerlo en la circunstancia con Pedro para sus propósitos. Igual Pedro le da la gloria al Señor.
Y para Dios no hay ningún imposible. Habrá un momento en el que el Señor decidirá llevarnos a su presencia y nos llevará a su presencia. Pero cuando pasemos circunstancias difíciles o estemos enfermos o riesgos de muerte o diferentes persecuciones o cualquier prueba que podamos atravesar, podremos clamar con fe a nuestro Dios y para Dios no habrá nada imposible. Y cuando Él quiera cumplir propósitos en nuestra vida, nada ni nadie los podrá impedir. Dios puede intervenir de maneras muy naturales y también de maneras sobrenaturales y milagrosas. Y ahora Dios libró así a Pedro de una muerte segura y lo hizo enviando un ángel. Bueno, Pedro es librado de la cárcel, continuamos versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Sale Pedro de la cárcel liberado y llega a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí es donde estaban muchos de los hermanos orando. Esta María que se nos menciona aquí es una entre muchas Marías mencionadas en la Biblia, con aproximadamente 9 Marías son mencionadas en la Biblia. Es el nombre más común en la Biblia y probablemente el nombre más común también a nuestro alrededor, porque todo el mundo se llama María algo o algo María, ¿no? Acá tengo al frente a mi hijita María Gracia, que creo que no le dio mucha gracia lo que acabo de decir ahorita. Y a mi hija María Paz en Huánuco, y a mi hermana Rosa María, a mi hermana Berta María y a mi hermana Cecilia María. Abundantes Marías en mi familia. Es un nombre bastante común. Pero esta María, mencionada acá en el versículo 12, era hermana o prima o quizás tía de Bernabé, dependiendo la traducción de la palabra anepsios, que puede significar pariente, primo o tío. Pero era pariente de Bernabé. Su casa era uno de los lugares en que se solían reunir los primeros creyentes cristianos y es probable que fuera el centro de reunión de la iglesia allí en Jerusalén. Y se menciona a María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan o Marcos, o a veces le decían Juan Marcos, tenía como nombre el nombre hebreo Yohanan, que traducido en griego era Johan, Juan, y tenía por sobrenombre Marcos. Ya no, Marcos, un nombre completamente griego. Entonces, Juan Marcos estuvo muy relacionado con los primeros creyentes y algunos lo vinculan con el joven que huyó desnudo en la narración del Evangelio, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio que lleva su nombre. En Marcos capítulo 14, cuando capturan a Jesús, hay un joven misterioso, anónimo, que huye desnudo. Y de hecho, Juan o Marcos tuvo un estrecho contacto con Pedro, es mencionado por Pedro en su carta, y también con Pablo a través de Bernabé, que era su primo o su tío. Y vamos a seguir leyendo más adelante, mientras recorramos el libro de Hechos, acerca de él, acerca de Juan Marcos, o acerca de Marcos, cuando Pablo y Bernabé lo lleven a Antioquía, un poco más hacia el final de este capítulo, el día de hoy, y luego, más adelante en el capítulo 13, también cuando Bernabé con Saulo, o con Pablo, inician su primer viaje misionero. Y en esta casa, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, estaban muchos reunidos orando. Y esa era una característica importantísima de la iglesia cristiana en sus inicios y de los primeros creyentes cristianos, y debe ser una característica de los creyentes cristianos de todas las épocas y también de nuestros tiempos. Perseverar en oración. Perseverar en oración. En este caso, en este tiempo, en ese momento, los hermanos ahí en Jerusalén, hermanos y hermanas, orando fervientemente por la vida de Pedro, orando sin cesar por Pedro. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Se imaginan? Pedro acaba de salir de la cárcel, está todo turbado, sorprendido, y lo primero que hace es dirigirse, serían horas de la madrugada, dirigirse a la casa donde están los hermanos cristianos, y llega a la casa de María, y seguramente en la calle, mirando si lo han visto huir, y toca la puerta, y llega esta muchacha. ¿Quién es? Soy Pedro. ¡Wow! Es Pedro. Y se va corriendo la muchacha y no le abre la puerta, y lo deja ahí en la calle.
Entonces ella entró, no le abrió y le avisa a todos los que están adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba, sí es, sí es. Entonces ellos decían, es su ángel. Ya lo habían matado a Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. ¡Vilma! No, esos son los picapiedras. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Curiosa la situación que se da porque los hermanos habían estado orando fervientemente y con perseverancia porque Dios liberara a Pedro. Pero a la hora que Dios libera a Pedro, los hermanos no lo podían creer. No, debe ser un fantasma, estás loca, ¿qué cosa has visto? Pero Dios escuchó las oraciones fervientes de los hermanos y liberó a Pedro de una manera sobrenatural y milagrosa. Sin embargo, ¿qué pasó con los hermanos que no podían creer que Pedro estuviera libre? ¿Dónde estaba esa fe impecable? Que no estamos hablando de fe impecable, estamos hablando de fervorosos en fe, pero no conocían pues la doctrina de la fe y no conocían tampoco la doctrina de la confesión positiva. No decían, sí, es Pedro porque hemos estado orando y seguramente que el Señor ya nos respondió. Simplemente no conocían esa doctrina y se sorprendieron de manera completamente natural. Pero el Señor les dio esta muy grata sorpresa. Así, hermanos, no nos cansemos de orar sin desmayar. Versículo 17. Pero él, o sea, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro narra lo que le había sucedido y les pide que le hagan saber a Jacobo y a los demás hermanos. Y se fue a otro lugar. El Jacobo mencionado en el versículo 17 es otro Jacobo. No es Jacobo de los apóstoles, no es el que acaba de morir, ni tampoco el otro Jacobo de los apóstoles, sino el Jacobo mencionado es el hermano del Señor. Jacobo, el que escribió la epístola de Santiago, que se encuentra casi hacia el final de la Biblia, después de Hebreos. La carta de Santiago fue escrita por este Jacobo. Y ese nombre Santiago es una contracción de palabras en latín, Sanctus Jacobus, Santiago. Santiago, San Jacobo, Santiago, de ahí sale el nombre de Santiago. En realidad el nombre es Jacobo. Y este Jacobo, hermano del Señor, o mejor dicho, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo medio hermano de nuestro Señor Jesucristo? Es que Jacobo era hijo natural de José con María. Y Jesús tuvo otros medio hermanos más. Por ejemplo, Judas, el que escribió la carta de Judas hacia el final de la Biblia, también era hermano de Jesucristo, hijo de José y de María. Y es que Jesús nació en un nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo en María. Y José tomó por esposa a María, pero no se llegó a María, no tuvo nada con María hasta que nació su hijo primogénito, Jesús. Y después de que nació Jesucristo, de un nacimiento virginal, después María y José vivieron el resto de su vida una vida matrimonial santa y pura. Y la vida matrimonial santa y pura no implica virginidad. Virginidad dentro de un matrimonio sería una anormalidad, no sería una virtud. La virginidad es únicamente una virtud para las mujeres solteras, o la castidad es únicamente una virtud para los hombres solteros. Este Sanctus Jacobus, Santiago o Jacobo, quedó finalmente como líder de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro se vio obligado a huir en ese momento por causa de la persecución, pero se va a encontrar nuevamente en Jerusalén unos años más tarde, cuando se realice el concilio en Jerusalén, que lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos, capítulo 15. A partir de este momento, Pedro como que deja de ser el protagonista de la narración de Lucas acá en el libro de Hechos, y la narración se va a tornar más bien hacia la obra del Espíritu Santo, pero a través del ministerio de Saulo, del apóstol Pablo. Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Los 16 guardias que habían sido encargados en diferentes turnos para cuidar a Pedro
fueron ejecutados radicalmente por Herodes por el hecho de que Pedro fue liberado. Pedro había huido y los soldados ni idea de qué había pasado. Herodes también no se le ocurría de que había sucedido un milagro y no sabía con quién se estaba metiendo. Herodes no tenía idea de la magnitud del error que estaba cometiendo al haber ejecutado a Jacobo y al haber intentado matar a Pedro. Se estaba metiendo con Jesús mismo. ¿Recuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia y Jesús lo confrontó y lo paró y dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es que cuando alguien persigue a un hijo de Dios, cuando alguien persigue o maltrata o hace mal o algo en contra de un seguidor de Jesucristo, se está metiendo con Jesucristo mismo. Y vamos a ver las consecuencias para Herodes. Tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. Bueno, entonces Herodes finalmente mató a los guardias también, descargó su impotencia por no haberse podido salir con la suya, y luego, avergonzado, salió de Jerusalén y se fue hacia Cesarea, que era, como lo habíamos comentado anteriormente, un centro político del gobierno romano en la zona de Israel, pero en la costa hacia el norte de Israel. Versículo 20, y Herodes, Hechos 12:20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí Lucas nos da algunos detalles que rodeaban el entorno del gobierno político de Herodes. Nos habla acerca de su viaje a Cesarea, de esta reunión con personas de Tiro y de Sidón, de el camarero mayor del rey, que fue sobornado por hombres de Tiro y de Sidón para que haya paz con Herodes, porque el territorio de Tiro y de Sidón estaba siendo abastecido por el rey, por el territorio del rey. Tiro y Sidón eran dos ciudades costeras, ya las hemos mencionado también anteriormente, dos ciudades costeras, más al norte todavía que Cesarea, en esa región que había pertenecido anteriormente a la cultura fenicia, al norte de la costa occidental del mar Mediterráneo. Siglos atrás habían sido ciudades con un gran auge comercial, y aunque continuaban teniendo cierta importancia, pero para estos tiempos que estamos leyendo, dependían económicamente de los territorios gobernados por Herodes, sobre todo de Galilea. Versículo 21, Hechos 12:21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El relato que nos da Lucas, aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, concuerda extraordinariamente con el relato del historiador judío romano, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades. El evento del cual se está hablando acá, cuando Herodes salió en Cesarea, ahí había un anfiteatro, y arengó al pueblo, es decir, les dio un discurso seguramente apoteósico, con una capacidad de leguleyada tremenda, con una capacidad de convencimiento y de exacerbar ánimos y de animar a la población, etc. Como muchas personas que tienen dones de oratoria en este tipo de discursos públicos, nosotros habremos conocido políticos con estas capacidades de arengar a las multitudes. Pero Flavio Josefo, el historiador, narró acerca de este evento, y el evento era una celebración con espectáculos, con juegos en honor al emperador romano Claudio. Y cuenta Josefo que Herodes se vistió al segundo día de las celebraciones con un traje de plata, el cual con los rayos solares daba una vista impresionante a los espectadores, y que toda la gente de lejos lo veía a Herodes brillar. Y lo ven brillar Herodes, que habla a la multitud, y la multitud gritándole: voz de Dios y no de hombre. Entonces fue después de hablar al pueblo y que todo el pueblo lo empieza a aclamar a Herodes como si él fuera un ser divino. Y terminó así el fin de Herodes. Murió
como es narrado al final del versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Josefo cuenta que Herodes tuvo una horrible agonía de 5 días y murió por no darle la gloria a Dios. Versículo 24, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Había muerto Jacobo, Pedro estuvo en la cárcel pero fue liberado milagrosamente, Herodes acaba de fallecer, hay persecuciones, hay dificultades, pero se nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A estas alturas ya han habido varias persecuciones en esta incipiente iglesia cristiana. Ya había fallecido Esteban como mártir, ahora Jacobo también fallece como mártir, pero Jacobo es el primer apóstol en fallecer como mártir. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto es importante también para nosotros en nuestros días. El enemigo nunca pudo ni nunca podrá frustrar jamás los planes de Dios. La palabra del Señor continuó siendo esparcida en los tiempos de inicios del cristianismo. Y en nuestros tiempos la palabra del Señor sigue siendo esparcida. Con mucho coronavirus que haya, con mucha pandemia, con muchas directivas de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos de los países, y teniendo a las personas en sus casas y reactivando la vida económica de los países, al menos acá en Lima, en Perú, permiten poco a poco abrir ciertos negocios, permiten abrir mercados, farmacias, bancos, notarías, etcétera, 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 y no permiten abrir iglesias. Y bueno, lo aceptamos como medidas profilácticas, como medidas de salubridad, lo aceptamos por ahora, pero si el enemigo en algún momento pensó que la palabra de Dios iba a tener algún impedimento, fue todo lo contrario. Antes de la pandemia, en la iglesia teníamos formalmente 2 reuniones semanales, los jueves y los domingos, con el estudio de la palabra de Dios, y otras reuniones más, ¿no? Desayuno de caballeros, reuniones de jóvenes, reuniones de damas, donde siempre también, con otras actividades también se comparte la palabra y crecemos juntos y nos edificamos juntos. Pero a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena y a raíz del impedimento de tener reuniones físicas, entonces empezamos a tener más transmisiones virtuales de la palabra de Dios, aparte de las reuniones que también solemos tener. Estamos transmitiendo los días lunes con el pastor Iván, los días martes conmigo, los días jueves con el pastor Lucho en la tarde y los días domingo también con el pastor Lucho en la tarde, aparte de las otras reuniones que continuamos teniendo, ¿no? Reunión de caballeros, reunión de jóvenes adultos, y lo que el Señor ponga en nuestro camino por delante, lo que el Señor nos indique hacer. Y seguramente pronto pasará la pandemia, pero la palabra del Señor crece y se multiplica. Así que continuemos perseverando, orando sin cesar. Versículo 25, Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan, hijo de María, que tenía por sobrenombre Marcos, lo habíamos mencionado hace un momentito. Entonces, Bernabé y Saulo. En estos capítulos, estos últimos capítulos que hemos estado viendo, cuando Bernabé viajó a Tarso para traer a Saulo consigo, lo llevó a Antioquía y ahí estuvieron ministrando y sirviendo en la iglesia de Antioquía, de Siria, durante un año, y luego fueron a hacer un servicio llevando ofrendas de Antioquía a Jerusalén, porque hubo una hambruna durante justamente el tiempo del reinado del emperador Claudio. Y vemos que en estos capítulos siempre se menciona Bernabé y Saulo, pero más adelante vamos a ver que la situación se invierte y va a llegar un momento en que Saulo va a tener completo protagonismo y vamos a empezar a ver los relatos que dicen al revés, Saulo y Bernabé, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y se menciona acá que en el regreso, cuando van de Jerusalén hacia Antioquía, Saulo con Bernabé o Bernabé con Saulo, ahora se llevan también con ellos a Juan Marcos, a este muchacho, primo, sobrino de Bernabé, hijo de María. Ya a partir de aquí ya se da un giro total, ya lo habíamos comentado. Los primeros 12 capítulos estuvieron más enfocados principalmente en el ministerio del apóstol Pedro, aunque también se mencionó a Juan, se mencionó a los evangelistas, a Felipe, a Esteban.
Pero desde este punto para adelante, el enfoque va a ser mayormente dado hacia el ministerio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Muy bien, terminamos el capítulo 12, pero quería hacer un comentario adicional antes de terminar. Este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles lo había titulado Dos muertes, dos destinos, porque al principio del capítulo leímos acerca de la ejecución, la muerte del apóstol Jacobo por órdenes de Herodes. Y en contraste, hacia el final del capítulo, hemos visto la muerte de Herodes ejecutada por un ángel del Señor. Jacobo murió como un mártir por ser seguidor y siervo de Jesucristo, y el destino de Jacobo, la vida eterna al lado de su Señor. Herodes, en cambio, un rey poderoso, alguien de la realeza, alguien con mucho poder, con mucho dinero, con mucha fama, pero que murió finalmente de una manera horrible, de una penosa enfermedad. Se pudrió prácticamente por dentro, comido por gusanos. Herodes, un hombre que buscó agradar a los hombres y agradarse a sí mismo, y que no tuvo reparos en matar a un siervo del Señor, y no tenía reparos en matar a nadie. El siervo de Jesús, Jacobo, se fue al reino de los cielos, mientras que el rey mundano se fue al Seol o Hades, al lugar de tormento, a esperar el día del juicio final, en el que todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán arrojados finalmente al lago de fuego y azufre para quedarse allí por toda la eternidad. Hay dos destinos posibles para todo ser humano que fallezca. Aquí vimos a dos seres humanos fallecer, a Jacobo y a Herodes, pero una gran diferencia entre ambos. Hay dos destinos posibles para todo ser humano, y estos dos destinos son para toda la eternidad: o el reino de los cielos o el infierno. Y no es que uno sea tremebundo, ni que tampoco sea un fanático religioso que está amenazando a la gente con que tienes que convertirte en cristiano porque si no te vas al infierno, porque ese no es el mensaje primordial del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. La buena nueva, la buena noticia es que Dios nos libra de tener que ir a ese lugar que merecemos, que todos los seres humanos merecemos, el infierno, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor murió para que no tengamos que recibir lo que merecemos, y nos da su misericordia, y por gracia nos regala lo que no merecemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. No hay puntos intermedios, no existe purgatorio, no existe reencarnación ni nuevas oportunidades después de muerto. La oportunidad de elegir tu destino eterno es aquí y ahora. Si has elegido entregarle tu vida a Jesucristo para que sea tu Señor y tu Salvador, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida y te espera pasar la eternidad al lado de tu Dios. Pero si alguien rechaza arrepentirse de sus pecados y se niega a acercarse a la luz de Cristo, entonces su nombre no está escrito en el libro de la vida y le tocará pasar la eternidad alejado de Dios para siempre. Ok, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy por habernos permitido recorrer todo el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles y haber aprendido cosas tan interesantes, cosas muy difíciles también, Señor, como todos aquellos cristianos que fueron atormentados, martirizados por Herodes y finalmente Jacobo, que fue ejecutado. Pero sabemos, Señor, que todos ellos están en tu gloria, disfrutando de ti, de tu presencia. Y sabemos también que actualmente, en nuestros tiempos, muchos hermanos cristianos alrededor del mundo están padeciendo circunstancias horribles también de persecución en países que aún son comunistas, en países con fanatismo religioso extremo, con fanatismo religioso de Estado, como países musulmanes, y otros países con otras religiones como la India, en muchos lugares de África también. Muchas personas están sufriendo en la actualidad. Te rogamos, Señor, tu misericordia para con todos tus hijos, para con todos tus siervos el día de hoy. Y también, Señor, en lo que hemos mencionado
sobre la frustración que se tiene cuando sentimos que no podemos hacer más por nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, a poner toda nuestra confianza en ti y a poner nuestra esperanza en ti y a confiar en que podemos orar con fe, que nunca se acaban nuestros recursos, porque cuando oramos contamos contigo. Te damos gracias, Señor, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.